Se afirma que nació el 25 de enero de 1943 y otros afirman que fue el 3 de diciembre, casi 11 meses después. La existencia de El Arropiero estuvo desde su nacimiento marcada por la muerte. Su madre Josefa falleció al alumbrarlo a los 24 años en el puerto de Santa María. Manuel pasó sus primeros años en un arrabal sevillano junto a su padre, José, de quien heredó el mote y que se dedicaba a la venta ambulante de arrope. Su padre elaboraba el dulce y lo vendía en verano, y se dedicaba a la chatarra en invierno mientras criaba a su hijo entre golpes y gritos. Manuel fue a la escuela pero no logró aprender a leer ni a escribir y suplía sus carencias intelectuales con una fuerza sobrehumana que, según relató Juan Ignacio Blanco, años después le serviría para matar sin necesidad de arma alguna a muchas de sus víctimas. Años más tarde su padre lo mandó a vivir con su abuela a Mataró. No tenía dinero para seguir manteniéndolo. Allí vivió hasta que en 1961, a los 18 años, decidió alistarse en la Legión. Allí aprendería el que unas crónicas llaman el golpe del legionario y otros como Blanco, el tragantón, un golpe dado con el canto de la mano en el cuello que oprimía la glotis y producía la muerte por asfixia, según cuenta. Ese golpe se convirtió, si no en su seña de identidad, sí en uno de los detalles que hicieron de él uno de los personajes más turbios de la crónica negra nacional, que pronto abandonó la carrera militar para dedicarse al crimen. Según unas versiones, Manuel empezó a consumir cannabis y a sufrir ataques epilépticos que harían que fuera declarado no apto para el servicio. Según otras, fue él mismo quien decidió abandonar el cuartel para darse a la calle. Al abandonar el ejército, el arropiero empezó a vivir en la calle, a mendigar y a pedir limosna en Barcelona y en algunos puntos de Francia e Italia hasta los que se desplazó. Gracias a uno de sus múltiples achaques, el anaspermatismo, la ausencia de eyaculación que padecía, le fue fácil empezar también a trabajar como chapero, lo que lo llevó a ser detenido varias veces por la ley de vagos y maleantes. Siempre se libró de la cárcel, aunque no de ser internado en varios centros psiquiátricos, ya que tras sus detenciones, incluida la que se produjo años después, tras el asesinato de su novia, escenificaba una serie de convulsiones. Blanco añadió en declaraciones a ABC que además de todo esto actuaba como proxeneta con alguna prostituta, que estaba encantada con los servicios que luego le realizaba y que además estaba muy bien dotado. Además, se ganaba la vida vendiendo su sangre en clínicas privadas. En el caso averiguamos en exclusiva que vendió su sangre en más de 1000 ocasiones. Casi todas las semanas durante 3 años colocó 400 centímetros cúbicos. Esto le permitió sobrevivir, declaró el narrador de sucesos más célebre de nuestro país, cofundador de Criminalia. Según las autoridades, el primer asesinato que cometió fue en Garraf, en Barcelona. Nunca explicó muy bien qué ocurrió aquel día de enero del 64, cuando, caminando sin rumbo, se encontró con un hombre que dormía en la arena, con una chaqueta cubriendo su cara, y le tiró una piedra a la cabeza. Era Adolfo Folch, un cocinero que había acudido a la zona en busca de arena para limpiar la grasa de las cacerolas que había utilizado y se había parado a reposar un rato. Su muerte fue instantánea y el arropiero le robó unas monedas y su DNI, pero que había sido él el asesino de Adolfo y de otras 46 personas no se supo hasta que cometió su mayor error: asesinar a Toñi, su novia, aquella tarde de viento en el campo gaditano. Al arropiero se le asoció 22 crímenes y confesó 48, pero solo se le consiguieron demostrar 7. Nadie había podido contabilizar exactamente sus víctimas y ese es quizá el alimento principal del que nutre su leyenda. Pero también hay otros, sus filias sexuales, que le llevaron a practicar la necrofilia, según él mismo confesó en varias ocasiones.
La brutalidad con la que asesinaba a sus víctimas, su impulsividad. A Venancio Hernández, un vecino de Chinchón, lo mató y arrojó su cadáver al Tajuña por responderle que se fuera al infierno, que trabajase para poder comer, cuando le pidió una limosna, y que nunca se le llegará a condenar. Tras su detención, varios informes clínicos lo calificaron como mentalmente desequilibrado, y en junio del 78 la Audiencia Nacional archivó provisionalmente su causa. Fue internado en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, pero la reforma del Código Penal lo liberó. Se le excarceló y fue trasladado al psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet en Barcelona, cerca de su familia. Todo el tiempo que estuve hablando con él, con los barrotes de por medio, estuvo masturbándose con el pene por fuera de los pantalones. Lo hacía como si fuera lo más normal del mundo. Contó Juan Ignacio Blanco sobre su encuentro con el arropiero en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Y como si fuera lo más normal del mundo, sin mostrar arrepentimiento alguno, hablaba también del casi medio centenar de personas que asesinó a lo largo de los 60 y los 70 y que hicieron de él el mayor asesino en serie de la historia de España. Así es mejor porque no habla. Eso le respondió Manuel Delgado Villegas al inspector de la policía, Salvador Ortega, cuando le preguntó cómo había podido ir hasta allí para acostarse con una muerta. Con allí se refería al descampado del puerto de Santa María, donde fue encontrado el cadáver de Antonia Rodríguez, Toñi para los amigos, la que había sido la novia de Manuel hasta que una tarde decidió asfixiarla con sus propios leotardos. El arropiero, el peor asesino de la historia de España, con 48 homicidios declarados a sus espaldas, analfabeto, disléxico, tartamudo y portador del gen XYY, una anomalía que en los 70 empezó a asociarse a la criminalidad, era incapaz de sentir empatía. Tras 26 años entre cárceles psiquiátricas y sanatorios, Manuel falleció el 2 de febrero de 1998 en el hospital de Can Ruti de Badalona, a los 55 años y a causa de una infección pulmonar.